Muy buenas noches, queridos amigos, hermanos que me sintonizan en esta hora. Pues primeramente deseándoles que tengan un día muy bendecido, un fin de semana bastante bendecido por parte de nuestro Dios. Eh, pues quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos ven, nos escuchan por medio ya sea de YouTube o Facebook. Y pues como lo había prometido, ¿verdad? Hoy vamos a continuar con la lección número 2. Vamos a dar término a esta lección 2, a la segunda parte que nos quedamos pendientes la semana pasada. Y pues a modo de repaso, ¿verdad? Vamos a rápidamente a ver lo que vimos la siguiente semana para entrar de lleno a lo que es la presentación de la segunda parte de esta serie. Muy bien, bueno, como ya muy bien es sabido, eh, la lección, ¿verdad? La serie de lecciones que estamos viendo tiene por título Una salvación tan grande, la doctrina de la salvación. La semana pasada empezamos nosotros con la lección número 2. Esta lección nos hablaba de el plan de salvación y está basada en Efesios capítulo 1 versículo 1 a Efesios capítulo 2 versículo 10. Y nuestro versículo de memoria, ¿verdad? Eh, para esta lección es Efesios 1:3, el cual dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Muy bien, entonces a modo de introducción nos vamos a brincar los versículos, ¿verdad? Para no hacerlo tan largo. Veamos pues que el pecado dimos varias definiciones de lo que es pecado. Vemos aquí en esta gráfica, en este dibujo, cómo el pecado hace división entre el hombre y entre Dios. Y veíamos, ¿verdad?, que el pecado es fracaso en cumplir nuestra obligación con Dios, además de actitud incorrecta hacia la persona de Dios. Vamos a partir, ¿verdad?, del hecho de que primeramente a quien ofendemos con nuestro pecado es a Dios, ¿verdad? Por estos dos puntos está enfocado en lo que nosotros cometemos hacia Dios. Entonces, fracaso en cumplir nuestra obligación con Dios, actitud incorrecta hacia la persona de Dios, y también veíamos, ¿verdad?, que es acciones incorrectas en relación a la voluntad de Dios. El Señor tiene una voluntad, entonces cuando nosotros vamos en contra de esa voluntad perfecta de Dios, estamos pecando y eso nos separa de Dios. Acciones incorrectas en relación a los hombres, ¿verdad? Aquí cambia nuestro enfoque de Dios ahora a los hombres. Entonces, no solamente pecamos cuando hacemos estas acciones con respecto a Dios, sino también pecamos, perdón, cuando hacemos estas acciones incorrectas en relación con los hombres. Actitud incorrecta, ¿verdad? Incredulidad en relación a Jesucristo. No creemos, ¿verdad?, en la obra expiatoria de Jesucristo. O si creemos, creemos a medias porque pensamos que también nosotros podemos aportar algo a nuestra salvación. Y esto ya lo veíamos nosotros en la lección número 1. Es la naturaleza con tendencias incorrectas, ¿verdad? Nuestra naturaleza caída, pues tiende hacia lo malo, tiende hacia lo incorrecto. Entonces eso también es pecado. Muy bien, veíamos la semana pasada también, ¿verdad?, que toda esta situación que nos separa de Dios demandaba un plan. Y veíamos nosotros la semana pasada, ¿verdad?, que Dios fue el que creó ese plan. Entonces vamos de resumen, ¿verdad? Veíamos en el punto A el problema divino. Entonces, la solución, sin duda el pecado dejó su marca en Adán y Eva y sobre toda la raza. Como ya veíamos nosotros en la lección 1, por el pecado de Adán y Eva pasó el pecado a todos nosotros. Y no solamente eso, sino también la naturaleza caída o pecaminosa. Entonces hay un problema divino, pero Dios, ¿verdad?, en su infinita sabiduría, Él ideó un plan perfecto y un plan divino.
a nosotros que Dios es el único que podría resolver. Por ahí, no sé si recuerdan, ¿verdad? La pregunta que les hacía yo al principio de la semana pasada en la lección, de esta lección 2, que la pregunta que yo hacía, ¿verdad? Es la posición natural del hombre natural ante Dios hace surgir una pregunta, es ¿quién debe ser el primero, el que da el primer paso en la salvación del hombre? Entonces esto, hermano, nos lleva a la conclusión de que solamente Dios y única y exclusivamente Dios puede dar este primer paso, ¿verdad? Y esta es la solución divina. Entonces solamente Dios podría resolver el problema del pecado del hombre después de la caída del mismo, ¿verdad? Del hombre. Y de hecho así lo hizo. Y es lo que más adelante vamos a ver, empezando nuestra lección, para concluir la lección 2. Entonces, pues ahí está un versículo también que veíamos, ¿verdad? No lo vamos a leer por el tiempo, ¿verdad? Entonces, veíamos pues la solución divina. Y están los versículos que usamos. Entonces veíamos aquí, ¿verdad? Diferentes situaciones, ¿verdad? Lo que hacía Dios y las razones por qué lo hacía Dios. Este cuadro pues también ya lo vimos nosotros la semana pasada. El diseñador del plan. Entonces aquí, esto también ya lo vimos la semana pasada. Que quién fue el que diseñó este plan. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí en Juan 1, 12 y 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces vemos, ¿verdad?, que Dios mismo es el que desarrolló ese plan perfecto diseñó ese plan perfecto para nuestra salvación. Entonces aquí, ¿verdad?, requiere, así como el nacimiento físico requiere de un gran milagro, con más ganas nuestro nacimiento espiritual. Si recuerdan, ¿verdad?, en la palabra de Dios en los evangelios se mencionaba cuando Nicodemo fue a Jesús a preguntarle, para decirle, ¿verdad?, le dijo Jesús que le era necesario nacer de nuevo. Y él no entendió esta palabra. Muy bien. Entonces, a grandes rasgos, ¿verdad? Esto fue el resumen de todo lo que se vio la semana pasada. Y hoy vamos a entrar de lleno a la conclusión de esta lección número 2, con el tema, el inciso número 3, que es el desarrollo del plan. ¿De qué manera Dios desarrolló este plan perfecto? El plan de redención que el Padre diseñó en la eternidad pasada se llevó a cabo en su tiempo, en su infinita sabiduría. Dios resolvió el problema de la condenación del hombre que estaba condenado bajo el pecado, escogiendo, al hombre pecador a quien le otorgaría su gracia salvadora. Es un plan perfecto. Dios, no sé si lo había mencionado anteriormente, ¿verdad?, pero el pecado de la humanidad, tanto en el humano como en el universo, por la rebelión de Satanás, fue algo que no tomó de sorpresa a Dios. De hecho, ¿verdad?, yo les comentaba, les hablaba, hermanos, amigos, que Dios este plan lo creó, lo desarrolló desde antes de la fundación del mundo, porque ya Dios, en su infinita sabiduría, ¿verdad?, sabemos que uno de los atributos de Dios es su omnisciencia, que todo lo sabe. Él ya sabía que el hombre iba a fallar, que el hombre iba a caer en pecado. Entonces, por eso pero ya Dios tenía ese plan perfecto. Para Dios no hay ups, para Dios no hay un plan B, sino es un plan perfecto y una sola vez, y todo lo que hace Dios es perfecto. Y ese plan que Dios desarrolló para la salvación del hombre, de la misma manera es un plan perfecto, y es un plan, ¿verdad?, que trae redención al hombre. Muy bien. Entonces vamos a ver como inciso A, dice, la base del plan. ¿En qué se basa? ¿En dónde está la base de ese plan? Dios, el Padre, fue motivado a proveer un medio de salvación por su propio amor divino y por su gracia. Sabemos, ¿verdad?, que Dios, uno de los atributos es que Dios es santo y Dios es justo. Entonces no puede permitir el pecado.
Pero aparte, otro de los atributos, como vemos lo que les menciono yo, que Dios, ¿verdad? Es amor y también Dios es gracia. Entonces, por eso Él, aún sabiendo la condición del hombre, Él ideó el plan perfecto para rescatar a ese hombre que estaba perdido y sin esperanza en el mundo. El plan de salvación revela que Dios es un Dios de gracia, y porque Él es un Dios de gracia, porque la gracia es parte de su naturaleza. Él no tiene gracia, Él es gracia en sí mismo. Porque la gracia es parte de su naturaleza esencial, Él puede ser bondadoso en su trato con el hombre. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Tito 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Tito 2:11. Aquí claramente, ¿verdad? Nos dice Tito que la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres. Entonces, ese plan de Dios para salvar a la humanidad fue motivado por la gracia que Dios sentía, ¿verdad? Por la gracia que es algo que está dentro de la misma naturaleza de Dios. Entonces, por eso Él ideó ese plan y trajo la salvación a todos los hombres. Muy bien. Desde el punto de vista humano, a menudo suponemos que todo lo que tiene que ver con nuestra salvación comenzó en el momento en que tomamos la decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador. Este es un punto muy importante, amigos hermanos. Muchas veces nosotros creemos o tenemos la idea, aún muchas veces ya conociendo, ¿verdad?, el Evangelio, tenemos la idea que la salvación comienza en el preciso momento en que tomamos nosotros la decisión de confiar en Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? El tiempo presente de la salvación. El hecho es que Dios ya estaba obrando a nuestro favor mucho antes de este tiempo, que este es el tiempo pasado de la salvación. Claramente, ¿verdad? Lo hemos dicho y quiero ser repetitivo en esto, ¿verdad? Que Dios ideó ese plan. Él ya sabía que nosotros íbamos a ser salvos desde antes de que se fundara el mundo, desde antes que la humanidad estuviera sobre la tierra. Entonces no es de que ese plan se inició en el momento que yo, Sergio López, decidí recibir a Cristo como mi Salvador, sino que Él ya me conocía desde antes de que estuviera yo en el vientre de mi madre, desde antes que el mismo mundo fuera formado. Él ya me conocía y Él sabía que iba a traer por su gracia la salvación a mi vida. Entonces debemos partir de ese punto, ver claramente, ¿verdad?, que es algo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mismo mundo. Aquí, ¿verdad?, vemos en este diagrama la salvación en su aspecto pasado, presente y futuro. Permítanme tantito. Entonces vemos, pues, ¿verdad?, primeramente que en la salvación con respecto a su pasado, ¿verdad?, esto está basado en la presciencia, o sea, el previo conocimiento de Dios. Dios ya sabía, ¿verdad?, no quiénes le iban a escoger, sino a quienes Dios iba a escoger para tener ese regalo de la salvación. La predestinación, ¿verdad?, es un hablando de antes del destino, o sea, algo que Dios ya tenía previsto, Dios ya había hecho, y esto se le llama la predestinación, un llamado y una elección. Todo esto fue en el pasado, no en el pasado mío, sino en el pasado, ¿verdad?, desde antes de que los tiempos existieran. Ya Dios tenía ese plan, ya Dios me había escogido a mí, ya Dios había escogido a todas aquellas personas que han venido a Cristo. Y si tú, amigo que nos estás escuchando en esta tarde, tú vienes y aceptas ese regalo de Dios, entonces quiere decir que también a ti ya te había escogido desde antes de la fundación del mundo. Entonces esto es con respecto a la salvación en el ámbito pasado. Pero no solamente en el pasado, ¿verdad?, sino que en un futuro nosotros que ya hemos recibido a Cristo esperamos, ¿verdad?, un proceso que se denomina
glorificación, ¿verdad? Que seremos glorificados. Esto es que nuestro cuerpo, recibiremos un cuerpo glorificado que no está sujeto ni al pecado, ni a la enfermedad, ni a la muerte. Pues qué esperanza tan gloriosa tenemos en Dios, ¿verdad? Recibir ese cuerpo. Y esto va a suceder, pero ya esto es tema de otro estudio, cuando Cristo venga por su iglesia. Dice, ¿verdad?, en Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Vamos a ser transformados en un cuerpo glorificado. Lo mismo las personas que murieron en Cristo, que murieron siendo creyentes, van a resucitar en un cuerpo glorificado, que no está sujeto, como ya mencionaba, ¿verdad?, ni a la enfermedad, ni al pecado, ni a la muerte. Pues todos esperamos ese magnífico y glorioso día. Y en el presente, amigos, hermanos, vemos la entrega, la salvación y vida espiritual. La entrega que nosotros hacemos hacia Cristo, ¿verdad? Nos entregamos a Cristo, la salvación que Él nos da por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y una vida espiritual que el Señor, por medio de su Santo Espíritu, que viene a habitar dentro de nosotros, nos va a ir transformando cada vez a la imagen de su Hijo Jesucristo. Aún seguimos teniendo fallas, y eso es tema de una lección más adelante, de las luchas que tenemos como creyentes, ¿verdad? Porque aún conservamos nuestra vieja naturaleza, pero en la medida que nosotros nos identificamos más con Cristo, ¿verdad?, el Espíritu Santo va transformándonos cada vez más. El mismo apóstol Pablo decía, ¿verdad?, no que ya lo haya alcanzado, sino que prosigo a la meta, al supremo llamamiento, ¿verdad? Y esto se refería Pablo a llegar a la estatura de Jesucristo, que debe ser nuestro parámetro. Yo les mencionaba, ¿verdad?, la semana pasada, si mal no recuerdo, que muchas veces tenemos la tendencia a compararnos con otras personas. Y pues obviamente va a haber personas que son más pecadores que yo o menos, pero nuestro parámetro y nuestra regla a seguir es la persona del Señor Jesucristo. Eso es lo que nosotros debemos de perseguir, eso es lo que nosotros, es la meta que debemos de tener como cristianos, ¿verdad? Llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Continuando, vamos a ver el siguiente versículo, que dice de la siguiente manera. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, aquí, ¿verdad? Vemos una palabra que se repite varias veces en esta porción de Efesios capítulo 1, versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14, que es la alabanza de la gloria. Dios, ese plan, ¿verdad? La base es que por medio de Él, salvarnos, rescatarnos de nuestra condición caída, es el único motivo, ¿verdad? Y la única razón por la cual Dios lo hizo es para alabanza de su gloria, para que toda la gloria sea dada absolutamente a Dios. Entonces nosotros no iniciamos ni podríamos iniciar la salvación que disfrutamos en Cristo. La palabra de Dios afirma que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Perdón, bueno, aquí con este versículo, ¿verdad? Vemos que la salvación revela que Dios es un Dios de gracia. ¿Y por qué Él es un Dios de gracia? Porque la gracia es parte de su naturaleza. Nosotros no iniciamos ni podríamos iniciar la salvación que disfrutamos en Cristo. La palabra de Dios afirma que fuimos escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Esto lo vemos en Efesios capítulo 1, versículo 3 y 4. Esto apoyando, ¿verdad?, lo que yo mencionaba, que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces Efesios 1, 3 y 4 habla de esto, ¿verdad? Que hemos sido elegidos según la presciencia de Dios. 1 Pedro 1, 2, ¿verdad? El previo conocimiento de Dios.
asimismo, ¿verdad? Bajo inspiración divina, Pablo lo expresó en la siguiente manera, y esta porción está en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿verdad? Hablando de la presciencia, previo conocimiento, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, ese es lo que nosotros debemos de buscar, llegar a ser a la imagen de Cristo. La gracia de Dios es el fundamento de su plan de salvación. El mérito humano y la vanagloria son excluidos por la inmesurable gracia divina. Entonces, todo el objetivo, ¿verdad? Para ser salvos y para llegar a tener esa comunión con Dios es la gracia de Dios. Ahora, muy bien. Vamos a ver el siguiente punto, que es el punto número B, que es el propósito del plan. Ya vimos cuál es la base o por qué Dios, ¿verdad?, tuvo que diseñar este plan. Ahora vamos a ver el propósito de este plan. El motivo más grande de Dios en la salvación de un alma se establece claramente en Efesios 1, 12 y 4. Ya lo leíamos, ¿verdad? Se los voy a poner otra vez. Dice, ¿verdad? Efesios 1, 6, 2 y 4, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dice el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza, ¿de qué? De su gloria. Y dice el 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, ¿para qué? Alabanza de su gloria. Entonces vemos pues aquí en estos pasajes cómo, ¿verdad? El propósito del plan de Dios es única y exclusivamente dar toda la gloria y toda la honra a Dios. Muy bien, dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El motivo más grande de Dios en la salvación es que el pecador salvo alabe la gracia de Dios y de esta manera glorifique a Dios. El propósito de toda la obra de salvación es la alabanza de su gloria. Es algo que siempre debemos de tener muy grabado en nuestra mente. Que no es de que nosotros lo merezcamos, porque de hecho no merecemos la gracia de Dios. No merecemos el perdón de Dios, pero Él lo hizo, ¿verdad? Para que Dios sea glorificado, para que Él mismo sea glorificado. Y nosotros somos los que somos los portadores de ese mensaje, ¿verdad? Y hacer entender al mundo perdido, ¿verdad?, que necesitan a Cristo, y con eso dar honra y dar gloria a Dios. No podemos entender por qué Dios le ha agradado hacer las cosas que ha hecho, y nunca sabremos la respuesta a muchas de nuestras preguntas hasta que le veamos cara a cara, ¿verdad? Hay cosas que aún cuando estudiamos, cuando escudriñamos la Escritura, hay cosas que se escapan de nuestra comprensión, ¿verdad? En nuestra mente limitada, en nuestra mente finita, pues hay cosas de Dios que no logramos entender, y posiblemente ya cuando recibamos, ¿verdad?, ese gloria, por eso dice, por eso menciona, ¿verdad?, cuando le veamos cara a cara, entonces muchas de las cosas se nos van ese velo se va a quitar y vamos a conocer muchas cosas, no todas, ¿verdad?, porque no podemos llegar a tener un conocimiento total, porque entonces seríamos Dios. Dios es el único que tiene ese atributo de la omnisciencia, ¿verdad? Y es algo que está intrínseco en Dios mismo. Entonces, el humano, ninguna creación puede llegar a tener el conocimiento total, que única y exclusivamente le pertenece a la deidad. Pero una cosa sí sabemos, sin embargo, que el plan de Dios es el mejor posible para traer la mayor gloria a su nombre. Ahora, su palabra nos dice que Él hace bien todas las cosas, ¿verdad? Veíamos nosotros desde Génesis, ¿verdad? Y todo lo que Él hizo es perfecto. Entonces, hablando, ¿verdad?, de que absolutamente todo lo que hace Dios es perfecto. Muy bien, el siguiente punto que vamos a ver es los agentes en el plan. Ya vimos, ¿verdad?, que Dios, la base sobre qué se basó, el propósito, que es dar
gloria a Dios y los agentes en el plan. Dios tuvo que determinar, ¿verdad?, que alguien tenía que llevar a cabo este plan. Y pues ese alguien o ese elemento, ¿verdad?, para llevar el plan no es otra cosa más que nosotros mismos, todos aquellos que hemos venido al conocimiento de Cristo, todos aquellos que hemos creído al Evangelio y hemos sido salvos, ¿verdad?, por los méritos de Cristo. Somos esos agentes los cuales vamos a desarrollar el plan que Dios hizo, a llevar a cabo ese plan perfecto. No es una no es una contradicción decir que Dios es el supremo y absoluto gobernador del universo. Es real, ¿verdad? Y no es una contradicción, y de todo lo que hay en él, y al mismo tiempo el hombre es responsable por sus propias acciones. Es algo, ¿verdad?, que muchas veces nos cuesta trabajo poder compaginar. La soberanía de Dios por un lado, y por otro lado, ¿verdad?, la responsabilidad del hombre. Lo admirable de este maravilloso plan de salvación es que incluye el elemento humano. Es parte de la soberanía de Dios que los hombres y las mujeres salvas lleven las buenas nuevas del Evangelio a los perdidos. Dios, Él puede y tiene la capacidad, ¿verdad?, de convertir a una persona nomás con el tronar de los dedos. O Él puede utilizar a los ángeles para llevar ese mensaje, ¿verdad?, de salvación. Pero Dios, en su infinita sabiduría y en su soberanía absoluta, Él decidió que fuera el hombre mismo quien llevara el mensaje a los demás hombres caídos. Entonces Dios, ¿verdad?, Él determinó que el mismo hombre fuera el que fuera ese mensajero, fuera el que llevara esas buenas nuevas de salvación. Entonces eso es parte de la soberanía de Dios, que los hombres y las mujeres salvas lleven, ¿verdad?, ese evangelio. El Espíritu Santo trae convicción al pecador y lo conduce al Salvador. Hablando de convicción, ¿verdad?, es el Espíritu Santo quien convence al corazón del hombre. Nosotros únicamente somos portadores de esa palabra, pero que realmente quien convence, quien transforma ese corazón, es Dios por medio del Espíritu Santo. Entonces es el que trae convicción, ¿verdad?, y lo conduce al Salvador, pero solo lo hace a través de la palabra de Dios, ¿verdad? El Espíritu Santo, Él se basa o toma, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que en ella os parece que tenéis vida eterna, hablando de la palabra de Dios. Nadie ha sido salvo jamás fuera de las Escrituras en una manera u otra. Ahora, las Escrituras, queridos amigos, hermanos, nos presentan el plan de Dios como incompatible con la voluntad del hombre. Las acciones y responsabilidades del hombre son parte del plan soberano. Pablo, el apóstol, asoció su llamado a la salvación con su responsabilidad de servir a Cristo. Y esto, ¿verdad?, lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, versículo 15 y versículo 16, que dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Dice Pablo en Gálatas 1, versículo 15-16, ¿verdad? O sea, fue la soberanía de Dios quien decidió, ¿verdad? Dice que apartó a Pablo desde el vientre de su madre y fue llamado por gracia, ¿verdad?, a revelar a su Hijo en mí, para que así mismo Pablo también lo revelara entre los gentiles, ¿verdad? Nosotros conocemos que Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces, y Dios lo escogió por pura soberanía. La mayor parte de las personas que me ven o me escuchan saben perfectamente que Pablo o Saulo de Tarso era un perseguidor acérrimo de los cristianos. Mas sin embargo, ¿verdad?, Dios decidió escoger a Pablo para que se convirtiera, ¿verdad?, ese Saulo de Tarso, perseguidor de cristianos, se convirtiera en el apóstol
Pablo, ¿verdad? Apóstol para los gentiles. Aquí vemos perfectamente la soberanía de Dios. El hecho de que Dios nos haya escogido se torna en la fuerza que nos motiva a servirle. Estas verdades respecto al plan de salvación deberían humillarnos y si son realmente entendidas. Ahora, nosotros entenderemos realmente la magnitud, entendiendo ya por las lecciones que hemos tenido previas, que somos incapaces de salvarnos a nosotros mismos, que cuál es nuestra condición, que nosotros no buscamos a Dios, que somos, como dijo Pablo, ¿verdad? Que entre los pecadores yo soy el primero. Y aún así Dios se dignó a escoger para llevar ese plan. Entonces, un entendimiento adecuado de estas gloriosas verdades nos llevarán al punto donde Pablo fue llevado después de su largo discurso sobre este asunto. Su himno de alabanza en Romanos capítulo 11, y esto lo vamos a leer aquí, ¿verdad? Es un himno de una alabanza que dice, y ese debería también ser nuestro himno o nuestra alabanza. Dice el apóstol Pablo en Romanos 11, del 33 al 36, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea gloria por los siglos. Amén. Dice Romanos 11, 33 y 36. Qué hermosa verdad vemos aquí, queridos hermanos, amigos. Entonces, debemos nosotros, ¿verdad?, alabar a Dios porque es un Dios de gracia y ha sido bondadoso al hombre pecador, dándole el don de la salvación. Dice, ¿verdad?, que más Él muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, lo grandioso de su gracia, y no debemos de hacer otra cosa más que dar honra y gloria a Dios. Ahora, como creyentes debemos servir con todo nuestro corazón por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No hay otra cosa que podamos, y no a forma de pago, porque no hay nada que podamos hacer o nada que podamos dar para poder pagar, ¿verdad?, esa salvación tan grande que nosotros tenemos por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay nada absolutamente que podamos hacer. Y pues ahora, queridos hermanos, amigos, pues viene lo más triste, ¿verdad? Que es pues el examen. Pueden ustedes, ¿verdad?, revisar toda la lección que se ha dado para poder contestar con toda confianza, ¿verdad? Y dice la primera pregunta: ¿quién puso en efecto el plan de salvación? Esto lo encontramos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 18 al 19. Repito, ¿quién puso en efecto el plan de la salvación? Pregunta número 2: ¿por qué fue necesaria la muerte de Cristo? Esto lo podemos encontrar en la carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23 al 26. Y aquí una pregunta de sí o no, es la 3, ¿verdad? Cristo era la propiciación, por nuestros pecados. Repito, Cristo era la propiciación por nuestros pecados, ¿sí o no? La siguiente, número 4. El hombre no es responsable por sus acciones, ¿cierto o falso? Repito, el hombre no es responsable por sus acciones, ¿cierto o falso? Preguntan 5 y última pregunta. Siguiendo el ejemplo de Pablo en Gálatas capítulo 1, versículo 15 al 16, tienes la responsabilidad de... ahí van a llenar, ¿verdad?, según el versículo. Son fáciles realmente, y pues pueden consultar la Biblia para contestar estas preguntas. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, por su atención, esperando y haya sido de gran bendición esta lección que hemos tenido el día de hoy.
Y pues no olviden, amigos, hermanos, la próxima semana, ¿verdad? Ver la lección número 3. Y el título de esta lección va a ser La provisión de la salvación. Entonces, esperando que nos acompañen la próxima semana. Pues son de bendiciones estas enseñanzas, esperando, ¿verdad?, que las atesores en tu corazón. Aquellos amigos que nos están escuchando o viendo, ¿verdad?, ya sea por Facebook o YouTube, espero, ¿verdad?, que el Espíritu Santo haya tocado tu corazón y tú puedas entregarle tu vida a Jesucristo. Es la mejor decisión y esto tiene una trascendencia eterna. Entonces los esperamos pues la próxima semana, y recuerda que todo lo que se te ha dicho en esta tarde viene de parte de Dios. No olvides dar like, manita arriba, inscribirte y compartir con otras personas que pueden ser de bendición. Hermanos que escuchan, que apoyan, muchas gracias. Igual, ¿verdad?, dar like, inscríbanse a la página de YouTube, compartan, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, da de gracia lo que de gracia recibir. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga grandemente y que tengas, como ya lo había repetido, un muy bonito fin de semana. Bendiciones.